Ah, Buenos días, mi nombre es Anderson Benítez, soy estudiante de de la carrera de Administración de Empresas, actualmente curso el cuarto ciclo y hoy nos acompaña el psicólogo Sebastián Olivares, que es director del área de recursos humanos de Voluntariado de Educación Sexual Responsable, además de gestor de proyectos de San Marcos 2030. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos ustedes también. Como le mencionaba, hoy hablaremos sobre el estrés y cómo guarda una relación con lo que sería la sala de escape. Claro. Contrario a lo que muchas personas creen respecto al estrés, por ejemplo, cuando uno pregunta usualmente a las personas le dicen, es cuando te sientes muy cansado de las situaciones, cuando has estado pasando por un momento muy crítico tal vez, o emociones negativas principalmente. Sin embargo, el estrés es muy parecido a una emoción, principalmente. ¿Por qué? Todas las emociones de por sí se sienten de manera fisiológica. Cuando una persona siente estrés, ya sea principalmente el estrés negativo, que es el que se suele sentir principalmente, y justamente voy a llegar ahorita a esa parte, vendría a ser que uno siente, por ejemplo, la presión dentro de la zona abdominal o al mismo tiempo que esta parte como que se medio pone rígida. Entonces vemos de que el estrés como fenómeno psicológico tiene una expresión fisiológica, es decir, se manifiesta en el cuerpo. Es una sensación, netamente. Pero el estrés en sí mismo también, como una persona tiene esta presión y demás, genera un tipo de emoción, que en este caso sería la ansiedad, en muchos casos. Entonces, básicamente el estrés es una forma en que el cuerpo tiene que reaccionar frente a diversos estímulos, ya sean estímulos, por ejemplo, de sorpresa. Hay personas que cuando uno les sorprende, se pueden estresar en ese mismo momento y no saben cómo reaccionar, se quedan en blanco. Hay personas, por ejemplo, también de que ante una situación que es estimulante para ellos, ya sea, por ejemplo, que les dejan un trabajo a última hora, o tal vez estén participando en la evaluación para entrar a un voluntariado, también tienen ese estrés que justamente motiva a la persona. El estrés de por sí no es algo malo, sino que es un mecanismo que tiene el cuerpo para poder decirnos que está sucediendo un evento al cual tenemos que reaccionar inmediatamente, al igual que todas las emociones. Todas las emociones tienen un fin, porque son netamente biológicas, no son sociales. Los sentimientos sí son sociales, y ellos lo podemos moldear tranquilamente. Por ejemplo, el amor, la forma en cómo nosotros nos relacionamos con otras personas, también lo que vendría a ser, por ejemplo, pensamientos o ideas que tenemos sobre algún estereotipo. Pero las emociones, que son un mecanismo básico de adaptación, pues son muy simples en ese sentido. Y por ello la ansiedad y el estrés, principalmente el estrés, está presente en todas las etapas de nuestras vidas. Honestamente, es un gran depende, porque estamos hablando de que una persona, dependiendo de su propio historial de aprendizaje, me refiero. Si es que una persona previamente ya ha aprendido a cómo lidiar con el estrés, identificar cuando se va a convertir en un estrés malo y sabe cómo regularlo en ese momento, pues tranquilamente no sucedería un estrés, por así decirlo, que traiga perjuicios en ese momento. Pero usualmente, si es que nos queremos poner en la posición que es que alguien no sabe cómo utilizar las estrategias para reducir estrés, que técnicamente son la gran mayoría de personas, pues podríamos poner, por ejemplo, puntos vitales o puntos críticos para nosotros. Por ejemplo, si es que yo voy a postular a un nuevo trabajo, o si voy a, por ejemplo, aplicar a una beca, en el caso de estudiantes, un examen importante, esos podrían ser estímulos que podrían despertar un episodio de estrés. En cuanto un poco más la vida cotidiana, por ejemplo, peleas con algún familiar, peleas con amigos también, lo que vendría a ser preocupaciones por el futuro o a veces pensamientos que uno puede tener así de la nada, porque se conoce lo que se llaman los pensamientos intrusivos, que son por así decirlo que uno está tranquilo y de la nada aparecen tranquilamente. Es de lo más común y de lo más normal, y muchas veces esos pensamientos que pueden ser de diferente naturaleza dependiendo de la persona, porque cada uno de por sí puede estar acarreando con un problema, ya sea personal o sea un problema de historial ya previo, pues ahí sí vemos de que las formas en cómo una persona responde a ello, principalmente se activa primero el estrés, y después de eso ya viene o si regulamos ese estrés o si nos dejamos manejar por él, técnicamente. De un punto de vista más psicopatológico, cuando una persona está bajo constantes episodios de estrés, el cuerpo de por sí es como que se acostumbrara a que todo el ambiente o cualquier estímulo genera este nivel de tensión en el cuerpo. Imaginémonos que un día estábamos así calmados, mirando tal vez un paisaje,
la naturaleza, tal vez leyendo un libro súper sencillo y tranquilo, pero de la nada viene una persona, nos saluda, nos asustamos, nos ponemos alerta, nuestro corazón se empieza a acelerar y situaciones así. Entonces, eso es lo que se llama el trastorno por estrés crónico, cuando justamente personas que pasan por prolongados ratos de estrés, su cuerpo de por sí ya se acostumbra a cualquier estímulo despertar esta alerta en el cuerpo, y eso es uno de los más grandes perjuicios. En el eje un poco más psicológico normal funcionan, es decir, en la vida de las personas comunes. Podríamos ver más, por ejemplo, que hay personas que se preocupan un poco más por situaciones presentes a veces, o también más por el futuro, por ejemplo, ya sea cuando tienen algo muy importante que hacer, o por ejemplo, cuando se plantean una meta, sucede que vienen un montón de preguntas. ¿Lo lograré? ¿Podré hacerlo? ¿Qué necesito? ¿Me apoyarán? ¿Y si me va mal? Y todas esas cuestiones. Entonces, eso moldea la forma en cómo una persona piensa, que vendría a ser su flexibilidad psicológica principalmente. Ello lo condiciona, justamente. Hay gente, por ejemplo, que es mucho más directa, que puede hablar tranquilamente o pensar en una solución y la aplica. Pero hay gente que, por ejemplo, se demora mucho más tiempo en poder llegar a una respuesta o actuar justamente para buscar una respuesta incluso. De por sí, como el estrés sucede ante todo, primero hay que entender de que en esos momentos, cuando una persona puede estar sintiendo, si es que es un fuerte episodio de estrés, tendríamos que entender que como es similar a una emoción, pero sin llegar a ser una de estas, es más como una sensación, estaríamos intentando controlar algo que no se puede realmente controlar. Por ejemplo, cuando una persona va a bostezar, con mucho esfuerzo se logra controlar, o al mismo tiempo cuando alguien va a estornudar, es muy difícil que una persona detenga el estornudo a la mitad. Lo mismo sucede con el estrés. Hay que tener en cuenta que como es un mecanismo biológico, no se puede controlar, pero se puede regular. Es decir, cuando ya ha pasado un poco más, por ejemplo, después de 1 minuto, 2 minutos que yo siento el episodio de estrés y soy consciente de que tengo estrés, o sea, ahí viene nuestro primer momento, tener la habilidad para saber o tener conciencia de que uno está pasando por un mal momento en ese momento. Lo que haríamos sería, por ejemplo, el ejercicio más básico, que son ejercicios de respiración. Inhalar y exhalar profundamente. Eso ayuda también a poder regular el flujo sanguíneo, que tiene de alguna forma también que influenciar dentro de esta sensación de estrés que uno tiene, que es la parte psicológica. El estrés no es que se pueda manejar, porque justamente es un mecanismo biológico, pero podemos regularlo, por ejemplo, con los ejercicios de respiración en ese momento y también fomentar conductas que nos ayuden a evitarlo lo más posible. Evitarlo en el sentido de evitar sus efectos que son los negativos principalmente, no los positivos que, por ejemplo, sí nos ayudan a adaptarnos. Por ejemplo, en un momento de un examen también sucede que hay gente que no sabe una pregunta y se estresa porque no sabe la pregunta Y se técnicamente. traba. Exacto. Y hay otras personas, por ejemplo, que como no se acuerdan, empiezan a nuevamente pensar, ¿dónde le he visto? ¿Dónde le he visto? Y siguen motivadas por ese estrés técnico. Entonces es algo muy variado de responder, dependiendo de cada persona y las conductas que hayan tenido antes, porque cada uno tiene formas de responder al estrés muy diferentes que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, principalmente. Hay una zona dentro del cerebro llamada la amígdala cerebral, que justamente tiene la forma en cómo nosotros respondemos frente a estímulos como el dolor físico, la misma forma como nosotros reaccionamos ante dolor físico. Por ejemplo, si uno se chanca el dedo del pie chiquito con una madera o con algo, la forma en cómo uno reacciona a ese dolor también es la misma forma como nosotros reaccionamos al dolor emocional. Y esto también implica la forma en cómo nosotros respondemos a estímulos estresantes, principalmente del ambiente. Por ejemplo, si es que fuera una persona que ha estado con exámenes, algo tranquilo, o ha tenido una pequeña discusión tal vez con sus papás o con sus hermanos, o tal vez una gran discusión, quién sabe, le ha malogrado casi todo el día, pero está saliendo con amigos, justamente, podría ser que también le facilite a poder pasar un buen momento con ellos, olvidar un poco esas preocupaciones, bueno, no olvidarlas, sino sacarlos un poco de su mente en ese momento, poder despejar un Por poco lo la que mente. anda en grupo. Exacto, principalmente, para poder lograr esa salud en ese momento. La recreación y el ocio es parte importante de la salud mental, no tanto la salud psicológica, son dos conceptos diferentes, pero sí fomenta una buena salud mental para que una persona pueda desarrollarse correctamente, mientras que la salud psicológica tiene que ver más con cómo nosotros identificamos nuestras emociones y cómo trabajamos en ellas, no necesariamente gracias a un contexto, pero sí dentro de un contexto que nosotros conozcamos específicamente, que básicamente es donde nosotros nos desarrollamos tranquilamente, que por ejemplo podría ser la familia, o en algunos casos trabajo, universidad, netamente.
Para mí, ¿qué significa una sala de escape? Técnicamente es un lugar, ya sea cerrado o hasta incluso podría ser abierto dependiendo de la temática, en donde la persona tiene que técnicamente escapar. Ok, esa es una situación X. Pero obviamente estamos hablando de que es una situación ficticia y armada. No es una situación donde, por ejemplo, nos hayan secuestrado o nos hayan puesto con nuestra propia vida diciendo como que si es que no escapas vas a morir. No. Entonces, de por sí la fantasía y el juego funcionan en esta forma para fomentar que la persona en un ambiente un poco más creativo pueda utilizar sus capacidades mentales, sus facultades psicológicas, ya saben, inteligencia, imaginación, creatividad, trabajo en equipo, entre otras cosas también, para que pueda justamente solucionar la meta. Una sala de escape para un cierto grupo de personas va a ser un estímulo novedoso y al mismo tiempo que va a impulsar la creación de conductas que respondan frente a este contexto, pero para otras personas estas mismas conductas no necesariamente van a ir acorde a lo que una sala de escape representa, que es escapar o trabajar en equipo, sino probablemente sería que intentan resolver, porque sí puede haber un intento, al no lograrlo, tranquilamente se frustran y quieren dejar el juego ahí, o también podrían empezar a tratar mal a las otras personas dentro de la sala. Entonces, no es una mala idea realmente, porque si nos ponemos a pensar, las personas que van justamente a las salas de escape son aquellas personas que ya conocen estas, o al menos que han tenido una idea, o al mismo tiempo saben de qué tratan más o menos. Pero de por sí, como ya hay una expectativa justamente que está funcionando en ese momento, estaríamos hablando desde la teoría del interaccionismo simbólico, que para que una persona pueda ingresar a estos lugares ya tiene una especie de expectativa previa, la cual también se juega de la mano con lo que vendría a ser las actitudes de la persona, sus capacidades, etcétera. Pero como es técnicamente un contexto en donde la persona tiene que utilizar sus herramientas y recursos, pues sigue siendo estimulante y por lo tanto sigue siendo bueno para la salud incluso psicológica, ya no tanto la salud mental, porque esto ya es recreación, netamente, la salud psicológica de las personas, porque también funciona como una especie de entrenamiento, si nos ponemos a dar cuenta. Mientras que el recreo y el ocio de por sí representa un espacio para que la persona interactúe de la forma como ella quiera, por la parte de la salud psicológica, la persona puede utilizar todas las herramientas en un contexto real. Bueno, no tan real porque es sintético, una sala de escape, pero real en el sentido de que tiene que resolver una tarea con otras personas que probablemente no sean quizás sus amigos, si es que esa sea la temática, por ejemplo, juntarte con desconocidos, o Sí. por ejemplo, si es que fuera con amigos, ya habría una nueva especie de reforzamiento nuevo, porque estarían hablando de una nueva tarea, un nuevo problema que tienen que resolver como equipo. No creo que exista una persona que realmente le guste estar encerrada como tal. Creo que muchos de nosotros hemos estado en esta situación de la cuarentena y la pandemia durante mucho tiempo y pues no, el quedarse en un solo lugar no ha sido como que tan placentero. Puede que existan personas que prefieran mayormente su espacio personal, su espacio vital y pues no les gusta salir tanto de casa, pero de todas maneras salen para realizar otras actividades, ya sea comprar, abastecer la comida de la casa, entre otras situaciones. Pero ahora, si es que hay una persona justamente que está interesada en esos lugares, no necesariamente es por el hecho de estar encerrado, sino es por el hecho de que la sala de escape ofrece un problema y una situación novedosa en el cual tú puedes usar tus capacidades para poder resolver esta especie de acertijo, por así decirlo. Primero, las capacidades full que necesitaría, si es que está yendo sola, pues bueno, trabajo en equipo descartadísimo. Pero si es que está yendo con otras personas, ahí tendríamos que ver ya situaciones interpersonales. Por ejemplo, si es que yo lo veo desde si es que una sola persona, primero estaría trabajando lo que vendría a ser resolución de problemas, técnicamente, que involucra, por ejemplo, lo que es la creatividad, al mismo tiempo el pensamiento divergente, y un pensamiento también que sea flexible, por ejemplo, que no sea tan rígido en sus respuestas. Hay gente, por ejemplo, que piensa una respuesta y piensa que si es que la respuesta no está mal, pues dicen, no está mal mi respuesta, está mal la pregunta, está mal el problema, por así decirlo, la situación. Pero hay otras personas que, por ejemplo, dicen que está mal la respuesta y pueden tranquilamente cambiar la solución, como que, a ver, ¿en qué me equivoco? Empiezan a pensar nuevamente, hacen de que sea mucho más fluido el pensamiento y también hacen una rapidez en la resolución de problemas. Por ejemplo, esas habilidades serían las que se aplicarían. También lo que vendría a ser el análisis, tal vez en algunas pistas, si es que esa fuera la temática también, o al mismo tiempo observar. Por ejemplo, hay algunas salas de escape también de que ponen en algunos lugares o rincones mecanismos o también lo que vendría a ser jalar palancas o buscar algunos botones ocultos. Entonces, bajo ese sentido, incluso hay gente que tendría que aplicar lo que vendría a ser una habilidad visoespacial para poder detectar si es que hay alguna irregularidad en alguna pared o al mismo tiempo detectar una forma de escape en ese aspecto.
Eso es más que nada en lo personal. Si es que fuera, por ejemplo, más en lo social, o sea, ya cuando estás metiéndote con otras personas, por ejemplo, están habilidades como la de liderazgo, cuando hay grupos grandes. También lo que vendría a ser, por ejemplo, am, resolución de problemas, pero en equipo. O sea, poder trabajar en equipo también involucra negociar a veces, comunicarse de forma asertiva, lograr que otras personas también te apoyen a poder lograr una meta, entre otras, principalmente. Esas. Ujú. Un enfoque más social, por ejemplo, en la formación de grupos, por así decirlo. En primer lugar, si es que son personas que no se conocen, principalmente hablando de esa manera, vamos a ver de que existe una pequeña forma en cómo se dan las agrupaciones. Por ejemplo, me imagino que, por ejemplo, una sala de escape serán 4 personas, 5 a lo mucho. Entonces nos vamos a dar cuenta de que entre esas 5 personas se pueden empezar a formar de pares. Por ejemplo, una persona que le pueda parecer como que más confiable a otra, o tal vez que simplemente es una persona que es capaz de confiar en cualquier persona que se le cruce, y otros que son un poco más desconfiados y como por ejemplo no revelan tanto. O podrían simplemente trabajar ante esa situación, pero tal vez no cooperar en el grupo netamente. Entonces, el proceso de formación grupal es muy variado, partiendo principalmente del poder medir a otra persona, juzgar en ese momento y poder acoplarse en parejas principalmente. Y después, poco a poco, a medida que se están avanzando dentro de los retos, se podría estar formando estos lazos principalmente en cuanto a relaciones interpersonales, es decir, una relación de conocidos, por ejemplo, al menos ya conoces a la persona, sabes cómo trabaja, tal vez no es tu amigo, pero de todas maneras, pues sabes que puedes confiar en hasta cierto punto en la forma en cómo resolver problemas. Entonces, por ejemplo, esa es la formación de grupos, o sea, un poco más social principalmente. Otro aspecto muy importante de la dinámica de grupos es justamente que como es un grupo más reducido, por ejemplo, si es que estuviéramos hablando más de 20 personas, ahí la dinámica de grupo ya cambia. Pero como son 5 personas, o si es que fuera tal vez 6, a lo mucho, aunque el número perfecto de grupos, según se estima, son 7 a 8 personas principalmente. Pero yendo un poquito más abajo, vamos a ver que genera una situación más íntima para que las personas puedan conocerse y puedan cooperar tranquilamente. Y al haber incluso menos personas, las tareas se vuelven incluso más específicas en algún momento, porque cada uno tiene un papel especial dentro de la dinámica de grupo, ya sea, por ejemplo, alguien que sea más observador en el plano geométrico, otra persona, por ejemplo, también que vendría a ser más observador en lo que vendría a ser análisis, tal vez, o razonamiento, y otra persona, por ejemplo, que tiene el papel de motivar a las demás personas a seguir. Entonces, ahí vemos de que en la dinámica de grupo también se empiezan a estructurar papeles o formas en cómo las personas actúan. Ahí estamos viendo la teoría del actor social, en donde la persona justamente toma un rol según en relación a otras personas y también, por ejemplo, en relación al ambiente. Siempre va a haber una persona que va a surgir como el líder, ya sea un líder que sea totalmente autoritario, o un líder que motive a los demás a seguirle, o un líder tranquilamente que ruegue por ayuda, incluso podría ser tranquilamente esa situación, pero se generan de esa manera. Esos serían los mecanismos principales en cuanto a lo social. Pues, honestamente, desde mi experiencia, al menos con algunas situaciones y proyectos en los cuales sí se han cobrado dinero, diría que totalmente. También depende justamente de lo que vendría a ser una opinión de mercado un poco más profunda en cuanto a qué tan dispuesta sería una persona a pagar por servicios de ese tipo, porque por lo menos en Perú, si no me equivoco, solo, al menos en la ciudad de Lima, creo que existen 2 o 3 que haya visto por Instagram, por ejemplo. Lugares de centros de escape, técnicamente. Pero más allá de eso, no he visto tantas. Así que, por así decirlo, el mercado, al mismo tiempo, las personas dentro del contexto peruano, en la ciudad de Lima, más específicamente, porque Perú es todo de pues, en la ciudad de Lima, probablemente no conocerían el valor justamente de esto. Y, por ejemplo, hay algunos fenómenos psicológicos, por ejemplo, en cuanto al precio, un poco más en la parte de psicología económica, en donde justamente una persona hace primero un estimado del valor, en base a la teoría del valor, hace un estimado de cuánto tendría que pagar por tal servicio. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando van, y lo he vivenciado porque justamente también tengo una pequeña empresa, en donde van a comprar y piensan que los artículos, por ejemplo, estarán costando 2 o 3 soles cada uno. Pero realmente cuando uno analiza los materiales con los cuales fueron formados, también desde dónde han venido y otros más, pues resulta que el precio es 5 veces mayor a lo que las personas pensaron. Pero como las personas desconocen cuál es el proceso detrás de la creación del producto, por ejemplo, podrían decir, ah, ya, es tan simple de hacer, entonces tiene que ser barato también. Entonces dependería también bastante de la percepción de las personas, principalmente. Bueno, es una pregunta bastante amplia, honestamente.
Tendríamos que analizar más factores incluso en base a intergeneracional. Por ejemplo, la generación de los millennials, principalmente, a diferencia de otras generaciones como los baby boomers o también la generación pasada, se centran principalmente en lo que es en el desarrollo personal. Entonces, justamente el desarrollo personal, que es la característica prima dentro de toda la generación millennial principalmente, vamos a observar que están bastantes factores, ya sea desde lo académico, que es principalmente académico y trabajo a lo superior. Las personas buscan superarse laboralmente de mejor manera últimamente, pero también lo relacionamos bastante a los logros o el bienestar personal, porque últimamente ha habido una tendencia en el cuidado personal, ya sea de la parte física, pero también de la parte psicológica, en las personas ya desde hace tiempo, a través de campañas de marketing y otro tipo de campañas principalmente. Entonces, justamente bajo ese concepto, me atrevería a asegurar que las personas que justamente puedan afrontar o querer entrar a una sala de escape es porque es una situación novedosa justamente para ellos. Esa es la principal propuesta de valor que proponen las salas de escape. Es poner un reto, poner a las personas un tiempo y lograr esto en la ayuda de otras personas. Bueno, también podrían haber otras propuestas de valor de por medio, por ejemplo, el que te junten con totales desconocidos, o por ejemplo, que hubiera una dinámica especial dentro del juego, tipo como que impostor. Hay una persona dentro de ustedes que no va a querer que ustedes escapen y va a intentar, pues, sabotearlos en todo momento. Podría ocurrir ello también. Entonces, dependiendo de la dinámica de la sala de escape, porque una sala de escape simplemente es, te encerramos y tienes que salir, pero puede haber una serie de obstáculos que no sean simplemente el buscar la salida. Podría ser, como te digo, una persona, podría ser también de que cuando se cometa un error, se regresen a otra sala o tengan que añadir un camino extra. O puede que hayan muchos caminos extra también para resolver. Y eso también le añadiría otras propuestas de valor a estas principalmente. Claro, todas esas propuestas de valores de por sí hacen más interesante la propuesta final que vendría a ser las salas de escape. Y también haría una especie de competencia con otras salas de escape. Porque ¿qué pasaría si es que todas fueran iguales? Técnicamente las personas probablemente no harían tanta diferencia. Principalmente una cuestión más de negocio y de marketing. Basándonos un poquito también en la teoría del flujo o the flow theory, como se le puede decir también en inglés, podríamos mencionar que justamente el mecanismo o la forma en cómo justamente una sala de escape opera vendría a ser en que al momento de proponer una situación novedosa hace que la persona también entre en una especie de flujo en donde todas las capacidades están orientadas justamente solo a una meta. Esa meta se persigue ya sea de forma individual o de forma grupal. Entonces, cuando una persona está dentro de estos contextos grupales, y yo me refiero principalmente a los operarios, tal vez, bueno, trabajadores de las empresas, si es que, por ejemplo, fueran personas que están trabajando en una misma área, sería muy importante porque no solo ayudaría a desestresar o al mismo tiempo ayudaría a que tengan una situación novedosa y puedan practicar habilidades, sino también, por ejemplo, que se conozcan entre ellos mismos, porque situaciones de estrés y situaciones también de tareas grupales unen a muchas personas y también pueden fomentar la creación de lazos de amistad y lazos de relaciones interpersonales dentro de estas que sean saludables y duraderas. Ahí una persona también es capaz de medir las capacidades de otras personas, también ver la situación en cómo pueden cooperar y demás, formando lazos saludables dentro de la misma empresa. Es decir, ya no simplemente que sea una empresa de trabajadores, sino también un grupo humano que pueda estar empujándose hacia una meta, un objetivo. Técnicamente es una analogía muy similar a lo que es una empresa, a lo que es una sala de escape. Solo que uno es una situación más corta y novedosa y el otro es un proceso largo que básicamente es de naturaleza económica. Bueno, personalmente ya he estado en algunas situaciones también de estrés en cuanto a escape, no tanto en una sala de escape, pero sí en escapes reales. Así que puedo asegurar que realmente es una situación bastante estimulante para algunas personas. Entonces, principalmente amantes del peligro, amantes de situaciones también novedosas, van a ser los que principalmente son atraídos frente a estos lugares. Pero también, obviamente, existen las personas que son curiosas, que tranquilamente quieren probar una sola vez, pero tal vez de ahí empecemos a ver que hay una persona que las emociones fuertes le interesan principalmente, es su foco de acción, tranquilamente podrían ser eso. Eso es un campo realmente nuevo, tendría que explorarse más en cuanto a Perú. Puede que principalmente las personas lo amen, como tal vez no haya tanta acogida. Pero de todas maneras, como es un servicio nuevo y ya han habido, por ejemplo, como te digo, ya no han existido previamente salas de escape, me atrevería a decir que sí es un mecanismo más frecuente. Claro, tal vez que sean más divulgados y al mismo tiempo sean más accesibles a la población, podría ser como una especie de acostumbramiento a las personas, por ejemplo, que ya lo vuelvan a ver más común. Y también formar ya un poco más del imaginario, o sea, dónde se meterían en un campo específico. O sea,
entretenimiento técnicamente. Podría ser incluso salud psicológica, pero lo veo como que algo muy alternativo. Tal vez no es algo que uno asociaría principalmente a salud, pero como una forma de entretenimiento cuenta. Muchas gracias por su tiempo, Sebastián. Claro, no hay ningún problema. Más bien, gracias también por la invitación. Hasta luego. Bueno, hasta luego.